que ustedes expusieron, solamente para que quede claro, por si hay dudas, por si tienen alguna idea que no quedó muy claro, pues aprovechamos la oportunidad. En algunos casos, en algunas exposiciones, he hecho la retroalimentación justamente después de que termine el grupo o he apoyado en algunas ideas que el grupo está exponiendo. Pero la idea es que todos los temas queden claros. Más allá de que si se evalúen o no, pues lo importante es que ustedes puedan tener el contenido de estos temas, que vayan quedando claros de una vez. Entonces, vamos a pasar los grupos que faltan. Bueno, el grupo que falta y las personas que faltan para exponer, vamos a hacer una pequeña retroalimentación y después de eso vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que yo les mencionaba que vamos a hacer en el parcial, sobre las preguntas. Para que si ustedes manden las preguntas, cada grupo va a mandar 5 preguntas ya respondidas y las va a compartir, o me las van a compartir a mí, o las comparten en el grupo con sus compañeros para hacer un solo consolidado y que puedan comenzar a estudiar, porque ya estamos en la semana 17 y ya en la semana 20 es el parcial. También me parece que ya les había mencionado que las próximas semanas vamos a tener de hecho el laboratorio 2. El laboratorio 1 eran las exposiciones y el laboratorio 2 es la entrega ya del proyecto de cátedra, pero ya la entrega final. Y habíamos quedado que va a ser como una exposición. Sin embargo, esta vez vamos a tener menos tiempo y creo que precisamente en virtud del tiempo solamente se va a designar a una persona para que pueda exponer todo el trabajo que han hecho. Obviamente se va a individualizar cuál ha sido el aporte de cada una de las personas dentro de todo el trabajo que se va a entregar, porque la idea es, como ya lo había mencionado antes, que todos trabajen. Entonces, quiero que quede claro que la próxima semana, es decir, semana 18 y 19, en las clases presenciales, vamos a hacer esta exposición de todos los grupos. ¿Cuál es el orden? ¿De qué manera se va a exponer? Todas esas indicaciones yo se las voy a colocar en las indicaciones de la próxima semana y las van a tener disponibles desde el día viernes, que yo les habilito el contenido. Ahora bien, lo único que necesito es que ustedes ya vayan colocando todo lo que han hecho en un solo documento y lo único que les voy a pedir esta vez son las soluciones jurídicas que ustedes van a proponer para el caso que ustedes han investigado. Ese es el último avance, pero ustedes ya me van a entregar el trabajo completo. Y a los compañeros les van a explicar todo, desde la problemática, la normativa que identificaron, los derechos vulnerados, cómo impacta esto en la comunidad que ustedes eligieron y también las soluciones que ustedes están proponiendo. Entonces, esto es lo que vamos a realizar la próxima semana. ¿Cuánto tiempo van a tener para exponer? ¿Quiénes van a pasar? Todo eso lo vamos a colocar en las indicaciones, como ya se los mencioné. Quiero aclarar esto para que ustedes ya más o menos vayan comenzando a trabajar esa parte y así pues ya no nos tome, digamos, por sorpresa o con poco tiempo la actividad que vamos a realizar a partir de la otra semana. Así que quedamos pendientes con esas indicaciones para el día viernes y cualquier duda ya sabe que me pueden escribir en el chat de WhatsApp o en el foro semanal de consultas. Si no les puedo responder en el momento, me disculpan, a veces estoy dando otra clase, a veces estoy en reunión, pero trato de hacer todo lo posible por responderles lo más pronto que pueda. Y bueno, voy a compartirles ahora sí el contenido de esta semana para que podamos ir avanzando. En este caso, yo me parece que ya se los había anunciado cuál es el tema que vamos a ir desarrollando y de hecho lo comenzamos a hablar la semana anterior, que es precisamente el tema de los actos y los hechos jurídicos. En este caso, el tema versa directamente sobre la teoría de los hechos y los actos jurídicos. Decíamos anteriormente, justamente en la clase pasada que estábamos hablando sobre las fuentes materiales del derecho. Decíamos entonces que hay una diferencia entre los hechos jurídicos y los actos jurídicos. No son sinónimos, no hacen referencia a algo igual o algo parecido. Son cosas completamente diferentes. Así que si usted hace referencia a que se va a normar un hecho jurídico, no es lo mismo a que posiblemente se trate de una norma de un acto jurídico. Son cosas diferentes. Ya vamos a ir viendo cuál es la diferencia, cuál es la clasificación y algunos ejemplos. De hecho, en la clase anterior, yo les mencionaba algunos ejemplos, los más clásicos de hechos y actos jurídicos. Bien,
Les decía entonces, antes de comenzar con la introducción, solamente quiero hacer un pequeño recordatorio de las ideas que les hice saber la semana anterior para que lo tengamos en mente y podamos hacer una definición un poco más completa con el contenido de esta semana. Les decía entonces que los hechos jurídicos son situaciones de la naturaleza que tienen una repercusión jurídica. Por ejemplo, esa es solamente una de las clasificaciones de los hechos jurídicos. Podría ser el nacimiento de una persona. Esto es una cuestión biológica. Esto no es un invento de la ley, una norma que se crea a través de la Asamblea Legislativa. Esto es un hecho de la naturaleza, mucho más antiguo que el derecho mismo. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el nacimiento de una persona es un hecho jurídico o tiene una repercusión jurídica? Porque al momento en que nace el bebé, una de las primeras cosas que se hace es que el hospital emite un certificado de nacimiento de este bebé. A qué hora nació, en qué hospital, en qué ciudad, cuánto pesaba, cuánto medía, etcétera. Y otras características esenciales que va a tener ese certificado. También le dan un papelito con las huellitas del bebé, que son los plantares, es decir, las huellas digitales de los piecitos del bebé. Pero esto sirve únicamente para un tema de identificación. Entonces, ¿por qué el nacimiento de este bebé tiene una repercusión jurídica? Porque en el momento en que le dan estos documentos, es una tarea del padre o de la madre o de algún familiar poder llevar este bebé a la alcaldía para poder asentar a este bebé. ¿Qué significa esto? Significa que se va a hacer uso o se va a aplicar en este caso el derecho a la identificación de las personas. En el momento que nace se le asigna un nombre. Y ustedes lo han visto, me imagino que han visto alguna vez una partida de nacimiento, ahí van todos los datos generales de una persona, su nombre completo, su edad, si pertenece al sexo femenino o al sexo masculino, cuándo nació, a qué hora, quiénes son los padres y algunos datos esenciales, lo más importante, que le permita la identificación a este bebé que acaba de nacer. ¿Para qué sirve esta partida de nacimiento? Para individualizar a este bebé de toda la colectividad. Y este es un tema bastante interesante e importante porque cuando ustedes vean algunas materias de procesales, ya sea procesal civil, procesal penal, procesal de familia, cuando hagan demandas, se van a dar cuenta de la importancia que tiene la individualización de la persona que está demandando o a la persona que se va a demandar. Porque lo que usted menos quiere es poner nada más un nombre y un apellido y de pronto le digan, mire, le voy a observar esta demanda, no se la voy a admitir por el momento porque usted me está diciendo que este señor se llama Juan Pérez. ¿Cuántas personas se llaman Juan Pérez en El Salvador? Entonces debemos identificar a la persona de la mejor manera posible. Sus dos nombres, sus dos apellidos. En el caso, si la persona ya en el documento de identidad solamente aparece con un nombre y un apellido, pues no hay nada más que se pueda hacer. Se pone solo un nombre y un apellido, pero lo importante acá es que nosotros ponemos el número del documento único de identidad, que es precisamente para eso, para lo que nos sirve, para identificar a esta persona de toda la colectividad. Como les decía, lo que menos queremos nosotros como abogados es que se esté retrasando el proceso por no identificar bien a la persona. Y otro aspecto importante es que, por ejemplo, si a mí se me ha violentado un derecho, entonces yo le pido a la jurisdicción, en este caso a un tribunal, llamo a la policía, voy a poner la denuncia a la fiscalía y me piden un nombre completo. Porque yo tengo derecho, por una cuestión de dignidad humana, a que se me cumplan todas las garantías, las libertades y los derechos humanos que yo tengo. Pero a mí tienen que individualizar de la colectividad, porque a todas las demás personas de aquí de El Salvador no se le ha violentado ese derecho, solo a mí. Por lo tanto, la individualización de la persona deviene del hecho de poder identificarla por un nombre, por un documento de identidad si es una persona mayor de edad. Pero todo esto lo hacemos desde el momento en que el bebé nace. Por eso es que decimos que este hecho biológico tiene una repercusión jurídica.
Lo mismo pasa con la muerte de una persona. Una persona fallece y automáticamente usted tiene que ir a asentar este fallecimiento de esta persona y le dan una partida de defunción. Este es un hecho natural, que si murió por un accidente, que si se suicidó, que si lo mataron, cualquier situación que pueda darse en esta combinación, en esta gama de posibilidades, pues bueno, no importa. Aquí el hecho es que todos los seres humanos, todos los seres vivos más bien, nacemos y nos morimos. Esta es una cuestión, es una verdad universal. Todas las personas morimos. Ok, esto es una cuestión biológica. Nosotros nacemos, tenemos un tiempo de vida y luego morimos. Pero, ¿por qué le interesa esto al derecho? El hecho de que muera una persona. Porque esto es un hecho jurídico. Es un hecho de la naturaleza, porque muera como muera, el punto es que ya no va a estar con vida. No sé si soy un poco repetitiva o un poco obvia con algunas cuestiones que les digo, pero es para que se entienda lo más que se puede. Ahora bien, ¿por qué al momento en que muere esta persona entonces se considera un hecho jurídico? Porque tenemos esta partida de defunción. ¿Y para qué me sirve eso a mí? Bueno, al derecho le sirve para saber que esa persona ya falleció, por lo tanto, ya no es un deber del Estado garantizarle derechos a esta persona porque esta persona ya no está viva. Entonces, eso por una parte, y la otra es que a los particulares, a los familiares sobre todo, les interesa esta partida de defunción porque eso genera derechos, sobre todo derechos patrimoniales. ¿En qué sentido? Bueno, teniendo la partida de defunción, yo demuestro que esta persona falleció y que tiene bienes a los cuales yo quiero aceptar herencia. Yo siendo hija, siendo mamá, siendo hermana de la persona que falleció, yo puedo pedir esta aceptación de herencia. Si hay testamento o no hay testamento, pues ya ese es un tema que ustedes van a ver en derecho civil. Ahora bien, ¿por qué me interesa entonces este hecho de la defunción? Porque genera derechos, derechos a las personas que quedan vivas y una cesación a la garantía de derechos humanos a la persona que ya falleció. Bien, esto respecto de los hechos jurídicos. Les repito la definición, son hechos de la naturaleza que tienen una repercusión jurídica. Y los actos jurídicos, voy a tratar de ser más breve con este ejemplo porque creo que lo expliqué bastante en la clase pasada. Un ejemplo de un acto jurídico es una creación de la misma ley, del mismo derecho y que tiene repercusiones jurídicas. Por ejemplo, el matrimonio es una institución, si ustedes lo quieren ver de forma religiosa, pero también una institución del derecho, una institución civil, que nosotros, bueno, si usted cumple con los requisitos que establece la ley, usted perfectamente puede contraer matrimonio. No hay ningún problema con eso. Si no se quiere casar, pues no lo haga. Tampoco es obligación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los actos jurídicos? Los actos jurídicos son situaciones que ha creado la ley. ¿Y de dónde viene esta creación? Pues como el origen de muchas otras cuestiones viene de la Biblia, con lo de la boda de Caná, el matrimonio como una institución jurídica, como una institución, perdón, religiosa, que al final terminó siendo una institución jurídica también, pero que tiene como una idea diferente, en el sentido siguiente. En la religión, las personas se casan para ser uno solo, por la comunión de Dios, con la bendición de Dios, perdón, etcétera, como usted lo quiera ver y según la religión que usted esté profesando. Pero en el derecho se ve de una manera distinta. Es el hecho de que dos personas quieren formar una comunidad de vida, es decir, quieren formar un hogar, una relación estable, y a la vez porque lo que se busca es el aseguramiento de los bienes. Para eso se tienen diferentes regímenes patrimoniales del matrimonio. Puede ser por separación de bienes, por bienes mancomunados o por participación en las ganancias. Eso ustedes lo van a ver ahí en derecho de familia. Pero a lo que voy con todo esto es que esta es una creación de la ley. Nadie nace con la obligación
de tener que casarse. La gente se casa si quiere, si puede, si cumple con los requisitos, si es su deseo hacerlo, porque se encuentra establecido en la ley. No es un hecho natural. Nosotros lo hemos normalizado por nuestra cultura, por la forma en que vivimos, porque socialmente eso es lo aceptable, eso es lo correcto, pero no es una cuestión de la naturaleza. La reproducción sí es una cuestión de la naturaleza, pero precisamente si le integramos un hecho, digamos, una situación ahí religiosa, creemos que para poder reproducirnos, para poder formar una familia, es mejor casarnos primero, tener la bendición de Dios, casarnos por el civil y luego de eso tener hijos. Pero eso ya es una cuestión más moral, más religiosa, pero para el derecho esta es una creación de la ley misma que tiene una repercusión jurídica. ¿Por qué? Bueno, yo me quiero casar, yo cumplo con los requisitos que establece la ley porque soy una persona mayor de edad, porque llevo mi documento de identidad, llevo mi partida de nacimiento, no tengo un matrimonio con otra persona, no tengo ningún impedimento que la ley mencione, por ejemplo, mi pareja no es familiar mío, entre otras cuestiones que ustedes la van a ver en derecho de familia. Cumplo con todos estos requisitos, se da el matrimonio y ya vamos a ver las condiciones para que se pueda considerar un acto jurídico, se da este matrimonio y entonces se inscribe este matrimonio y a partir de ese momento entonces yo ya estoy teniendo un efecto, una repercusión jurídica. ¿Cuál es esta? Bueno, yo paso de estar soltera a estar casada, a tener un estado familiar diferente. Antes, y tal vez ustedes lo conozcan así, se le llamaba estado civil, el hecho de estar casado, divorciado, soltero, etc. Pero ahora se le llama estado familiar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia teniendo este estado familiar? ¿Es solamente poder decir que estoy casada? No es solamente eso. Esto también cambia mi identidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ponerse el apellido del esposo con la partícula de, ya la ley del nombre establece otras formas de poder hacerlo. Por ejemplo, yo puedo mantener mi nombre con mis apellidos de soltera, aun cuando esté casada. Puedo solamente adoptar el apellido del esposo sin la partícula de, y también hay otra opción, según la ley del nombre, que es precisamente la que históricamente se ha hecho, que es colocar mi nombre completo, mi primer apellido, la partícula de y el primer apellido de mi esposo, en ese caso. Eso cambia mi identidad, porque imagínense el efecto que tiene en mí como abogada. Yo tengo una tarjeta de abogada, tengo un sello, pero ya no me puedo identificar entonces como Giselle de Rosario Quintanilla Martínez, porque ahora soy Giselle de Rosario Quintanilla de y el apellido de mi esposo. Ya la identidad cambia. Por mucho que su nombre pueda ser tan único, tan diferente, tan especial, que nadie más que usted conozca tiene ese nombre, pero implica un cambio en su identidad. Por lo tanto, esto no es porque nadie más comparte mi nombre, porque nadie más lo tiene. No se trata de esto, es una cuestión de seguridad jurídica, de que el Estado sepa que su identidad ha sido modificada. Esta es la repercusión jurídica que tiene un ejemplo de los muchos actos jurídicos que nosotros tenemos. Y hay muchísimos más, hay contratos que son considerados actos jurídicos y ya vamos a ir hablando de eso. Pero bien, entendemos entonces que la relación jurídica puede nacer a consecuencia de un acaecimiento de un simple hecho, de algo que puede ser una conducta humana o de la derivación de un acuerdo o pacto celebrado entre personas con la capacidad suficiente para poder obligarse a prestar u observar una conducta determinada. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, el matrimonio. Somos dos personas que estamos solteras, somos mayores de edad y tenemos la voluntad de querer casarnos, de querer tener una comunidad de vida juntos. Y miren, en derecho de familia lo van a ver ustedes. No es necesario querer formar una familia, querer tener hijos para poder querer casarse, para querer tener una familia, porque hay un concepto tan amplio ahora de familia que no es solo papá, mamá e hijos. Eso ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, son numerosas las situaciones o los hechos que pueden acaecer sin independencia de alguna voluntad de las partes y que tienen consecuencias jurídicas, de manera que no es solo la mera producción que genera derechos u obligaciones, porque hasta entonces puede ser inexistente.
Les voy a poner un caso, y un caso que justamente lo mencionaba un docente que dio una ponencia hace poco, que él es juez de lo civil de aquí de San Miguel, y él decía lo siguiente: me apareció un caso en el cual era una aceptación de herencia, pero esta persona estaba muy joven, o sea, el señor falleció a los 27 años de edad, y él mencionaba que él tenía un testamento en donde decía que le iba a dejar todos sus bienes a su primer hijo. Teniendo 27 años, esta persona falleció de COVID, pero resulta que él tenía una pareja, pero ella nunca se embarazó, ella nunca tuvo hijos. Entonces, ¿a quién le van a quedar estos bienes? Estamos hablando entonces que según el testamento le va a quedar a alguien que no existe. Ahora bien, quiero explicar brevemente esta parte, aunque esto ustedes lo van a ver en derecho sucesorio, en derecho que tiene que ver con la parte de los testamentos. Hay algo que se llama libre testamentificación, es decir, la libertad que yo tengo de dejarle mis bienes con la figura del testamento, o sea, dentro de la figura del testamento, a quien yo quiera. Yo se lo puedo dejar a mi vecino, yo se lo puedo dejar a mi gato, yo se lo puedo dejar a una institución, a quien yo quiera. La mitad se la dejo a mi hermana, la otra mitad se lo deja a mi novio, la otra parte de mis bienes se la regalo a la beneficencia, a quien yo se la quiera dar. Por eso se llama libre testamentificación y se respeta. Por ejemplo, yo tengo a mis papás, a mis hermanas, tengo un sobrino, eh, puedo tener a una familia completa, pero si yo quiero, le dejo mis bienes a un gato. Y les pongo estos ejemplos tan absurdos para que ustedes comprendan el concepto de la libre testamentificación. Es decir, a quien yo pongo en el testamento se debe respetar. Así mis papás, mis hermanas, los hijos que yo tuviere, un esposo, lo que sea, digan lo que digan, se debe respetar lo que dice el testamento. Bien, siguiendo con esta idea, en este caso, este hombre no tenía digamos, la visión de morir tan joven. Posiblemente él sí quería tener hijos con la pareja que tenía, pero no se había dado al momento en que él falleció. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A quién le van a quedar esos bienes si él dispuso que se los iba a dejar a su primer hijo cuando no tiene hijos al momento en que fallece? Es una persona que no existe al momento en que se da este hecho de la naturaleza, es decir, el fallecimiento, que de hecho murió por COVID, es el fallecimiento de esta persona. ¿A quién le va a quedar? Pues bueno, eso ya ustedes lo van a ver allá en derecho sucesorio, porque me van a decir ustedes, ¿qué pasa con este tipo de casos? Pues bueno, imagínense una persona multimillonaria que no tiene familiares a quien dejarle sus bienes, pues el 988 del Código Civil ya establece un listado preferencial, y por favor remarquemos esta palabra, preferencial, de a quienes yo les puedo dejar mis bienes. Sé que este es un tema diferente, pero nada más quiero que ustedes comprendan a qué me refiero con esto y por qué lo mencionamos acá, porque traemos a colación este ejemplo. El artículo 988 del Código Civil dice quienes tienen la vocación para aceptar herencia cuando no hay testamento. Cuando hay testamento se respeta a quien se le haya dejado. Cuando no hay testamento, en primer lugar están los hijos. Luego de eso están los cónyuges, o sea, el esposo o esposa, o la persona conviviente que haya sobrevivido, o sea, la pareja de esta persona. Luego están los padres, luego los hermanos, los tíos, los primos, etc. Pero cuando decimos preferencial, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que, por ejemplo, esta persona, el hermano del muchacho que murió, de esta persona de 27 años que murió, diga, yo quiero aceptar herencia. Y digamos que él no dejó testamento. Yo quiero aceptar herencia, pero resulta que él sí tiene un hijo. Entonces, este hermano no puede pedir herencia, porque en ese 988 dice primero los hijos, tiene un orden preferencial. Ya si el tío, si el primo, si el hermano, si el papá quieren aceptar herencia, no se puede, porque ya tenemos un orden preferencial. Pero bueno, estábamos en el caso de que esta persona es inexistente, este bebé no nació, nunca nació. Y miren, esto genera muchos problemas. Imagínense el caso que esta mujer hubiera estado embarazada
Pero obviamente vamos a esperar a que el bebé nazca para decir, ahora sí vamos a aceptar herencia. Y como este hombre dijo que se lo iba a dejar a su primer hijo, entonces ahora sí, el bebé ya nació, es su hijo, vamos a aceptar herencia. Pero ¿qué pasa si se le hace una prueba de ADN a este bebé y no es este señor el papá? Se dan cuenta la cantidad de problemas que puede traer este tipo de casos. Pero bueno, ustedes se van a divertir allá en derecho sucesorio porque son Y otro una tipo de pregunta, procedimientos. Díganme. corríjame si me equivoco. En caso de que la muchacha, o sea, la pareja de este hombre, hubiese tenido al bebé, pero este bebé, qué sé yo, hubiese sobrevivido por alguna dificultad de salud por poco tiempo y hubiese muerto, entonces los bienes ¿A quién le a- quedaría? ajá, le quedaría a la madre porque el En, bebé murió. en efecto, le quedaría a la madre porque es el único familiar que el bebé tiene. Es decir, Ajá, aunque si el recuerden bebé nace y muere, le queda a la madre. exactamente. ¿Por qué? Ya tenemos este orden preferencial de 998. Obviamente, hijos no puede tener este bebé que acaba de nacer, no puede tener esposa, no puede tener una conviviente, no se puede. Entonces, en el siguiente numeral dice los padres. No tiene papá, pero tiene mamá. Entonces, ahí ella puede pedir, en este caso se le llama derecho de representación. Primero, se supone que este bebé debió haber aceptado herencia de su papá para poder dejar estos bienes a la mamá. Ahora bien, hay algo que de verdad que son temas un poco más avanzados, pero hay algo que se llama derecho de representación. Es decir, la madre va a representar al hijo para aceptar herencia del padre y después esta señora va a aceptar herencia de este hijo que ya falleció. Como les digo, es un tema complicado, pero que ustedes van a entender este orden y estas ideas cuando vean derecho sucesorio. Para eso, imagínense, primero tienen que ver derecho civil, instituciones, después creo que hay otra de derecho civil que es contratos y después sucesiones, porque es un tema complejo. Pero así como usted lo menciona, así es, nada más que es un poco más complejo de lo que parece. No es solamente puede aceptar herencia de mi hijo, pero ¿cuál herencia? Si el niño nació y no tenía nada, no había aceptado herencia del papá. Entonces, por eso hay una figura que se llama derecho de representación. Primero, esta señora representa al hijo que ha fallecido para poder aceptar esta herencia y luego ella acepta herencia de este bebé porque ya falleció. Entonces, más o menos así sería la idea, como les digo, allá en derecho sucesorio van a poder discutir y ver otros casos que les pueden ilustrar un poquito más sobre cómo debería ser todo esto. Pero agradezco mucho su pregunta y sobre todo la curiosidad que les pueda ir generando. Como les digo, estos son temas de otras materias, pero que de alguna forma me sirve a mí para irlos preparando, irles llenando esa mente de curiosidad porque como sabe, la materia es introducción al estudio del derecho. Aquí hablamos de civil, de familia, por ejemplo, de esa parte de sucesorio, y a ustedes los van a ir preparando para diferentes casos que se les van a ir presentando en otras materias. Ya ustedes están exponiendo de argumentación e interpretación jurídica, entre otros elementos. Bien, quiero ir avanzando porque si no nos vamos a tardar toda la clase en estos ejemplos que estoy poniendo, que las disculpas del caso si sienten que me estoy saliendo un poco del tema, pero como les digo, estoy tratando de explicarles lo más que puedo este tema porque es sumamente importante. Bien, hechos jurídicos. Entendemos de manera general que cualquier modificación del mundo exterior, de la vida común, como por ejemplo la caída de un árbol, conducir un automóvil, la lluvia, etc. ¿A qué se refiere con cualquier modificación del mundo exterior? Pongamos el ejemplo de la caída de un árbol. Me van a decir ustedes, pues bueno, es un hecho de la naturaleza. Los arbolitos nacen, dan sus frutos cada temporada. Si no les pongo agüita, se mueren. Pero ¿qué pasa si usted tiene un árbol en su casa, justo al lado donde está el muro que divide la casa del vecino, que de pronto, porque hay un diluvio casi, una lluvia bastante fuerte, el árbol, o sea, hay mucho viento y el árbol cae en la casa del vecino? Le derrumba el muro, le daña parte de la edificación de su casa, o sea, de la sala, de algún cuarto. ¿Quién va a tener que responder por eso? Y esto es una cuestión de daños, esto es una cuestión civil. Como ustedes lo saben, ya lo van a ver allá.
De hecho, hubo un caso bastante emblemático, digamos, que se dio, no me acuerdo si el año pasado o el 2020, me parece, que se hizo bastante viral una foto de un arbolito que estaba en una propiedad, luego estaba el muro y los mangos, o sea, una ramita de los mangos estaba colgando, digamos, en la propiedad del vecino y decían, ¿de quién son estos mangos? Si el mango se cae, porque es una cuestión de la naturaleza, en la propiedad del vecino, son del vecino, solo porque están colgando del árbol, son todavía del dueño del árbol, o sea, del dueño de la propiedad donde está el árbol, ¿de quién son esos mangos? Y ustedes me van a decir, ay, Lick, pero es que eso no es jurídicamente relevante. Pues bueno, déjenme decirles que todo esto ustedes lo van a ver en derecho civil porque sí está normado. ¿Por qué entonces el legislador en 1860, que se creó el Código Civil, le interesaba de quién van a ser los frutos de este árbol? ¿A quién le van a quedar si nacen dentro de la propiedad del vecino y el arbolito es de él? Recuerden el contexto. Venimos de una sociedad agrícola que eh, comenzaban a sembrar, exportábamos café, también tenemos algodón, azúcar, también había añil, entre otros productos que se cosechaban aquí en El Salvador. Ahora bien, viniendo de una sociedad así, en la que se producía bastantes elementos, donde habían árboles frutales, etcétera, sí interesaba, por ejemplo, si mi plantación llegaba justo hasta el muro, pero de pronto por alguna razón se extendía hasta el muro del vecino, entonces yo obviamente voy a querer reclamar eso, porque eso yo lo planté, que se extendió hasta la propiedad del vecino, sí, pero yo lo planté, pero yo lo he regado, pero yo puse la semilla, yo he estado cuidando esa plantación, le he puesto veneno para las plagas, etcétera. Como para que venga el vecino y él quiera vender eso o se quiera apropiar de esos frutos que han nacido de esa plantación. Entonces, en el derecho civil, sí, ustedes van a ver toda esa parte. Solamente para que ustedes vayan comprendiendo que estos son hechos de la naturaleza. Y cuando les digo hechos de la naturaleza, no es solamente la naturaleza humana, no es solamente que los bebés nacen, una persona puede morir, sino un hecho de la naturaleza. Imagínense que yo quiero vender mi carro. Y bueno, yo voy allá por Placitas porque ya está el comprador, él ya me depositó el dinero, ya vamos a firmar el contrato de compra-venta de vehículo. Yo llevo mi vehículo allá hasta donde él vive para poder hacer la entrega del vehículo como tal, firmar el contrato y yo después venirme y ya poder sacar el dinero del banco, cualquier cosa que quiera hacer con el dinero. Pero de pronto firmamos el contrato, nos ponemos a platicar y de pronto comienza a hacer erupción el volcán de San Miguel. Y por alguna razón, toda esa lava, toda esa erupción del volcán, toda esa lava, justamente va a dar a donde yo he dejado mi carro. Y de pronto mi carro queda inservible completamente porque la lava lo destruyó. ¿Quién va a responder por eso? Si esta persona ya me depositó a mí el dinero, ya firmamos un contrato, ¿qué le voy a entregar yo a esta persona? Y este es un hecho de la naturaleza. Nadie tiene culpa de que el volcán de San Miguel decidiera hacer erupción en ese momento. Que haya, por ejemplo, un huracán Mitch, huracán Katrina, el que quiera. Y de pronto usted ya quería vender ese carro y la inundación se lo lleva, lo deja inservible. Entre muchos otros ejemplos que podemos poner, un terremoto. Usted iba a vender un local y de pronto con esto del terremoto todo el centro comercial se vino abajo. Y por alguna razón usted no tenía seguro, pongámoslo así. ¿Quién va a responder por eso? Ven que todas estas cuestiones de la naturaleza también tienen una repercusión jurídica, porque yo estoy realizando un acto, y aquí sí, miren, acto de querer vender esta propiedad, pero un hecho de la naturaleza, un hecho, eh, digamos, climático, natural, ha hecho que yo no pueda entregar el bien o el bien mueble, que puede ser mi carro, una moto, alguna cuestión que yo vaya a vender. Entonces, por eso es tan importante los hechos y los actos jurídicos. Ya vamos a poner más ejemplos y la clasificación de cada uno de ellos.
Entonces, algunos hechos no son relevantes para el derecho, aunque pueden producir resultados materiales. No afectan al orden jurídico por no incidir sobre la situación del derecho que los tutela. Por ejemplo, imagínense el caso que yo tengo mi carro, volvemos a poner el escenario, voy a placitas, nada más de visita, porque tengo amistades ahí, yo no le he vendido nada a nadie, y de pronto el volcán hace erupción y destruye mi carro. Ahí eso no es relevante para el derecho porque eso solamente me afecta a mí, no le afecta a nadie más. Es mi patrimonio el que se ve afectado. Yo no le debo nada a nadie, no le tengo que reponer nada a nadie, porque eso ya es solamente mío. Diferente es que yo haya quedado de vender este carro, ya me depositaron, ya firmamos el contrato, entonces sí, ahora yo le debo responder a esta persona, ya sea le puedo devolver el dinero, le puedo, porque creo que esa sería la forma más viable, ya ustedes en derecho civil van a ver cómo pueden, digamos, deshacer eso que ya pactaron ustedes en un contrato, de qué manera se puede rescindir un contrato entre otros figuras que ustedes van a ver en derecho civil. Pero también existen otros que sí son importantes para el derecho porque su realización, además de producir resultados materiales, tienen consecuencias jurídicas. Les pongo otro ejemplo que siempre implica el carro para que no nos vayamos de la misma idea. Voy manejando tranquilamente por la calle y de pronto veo que hay otra persona que viene en estado de ebriedad, que viene distraído y justamente me va a chocar así, de frente por donde yo voy manejando. Para evitar la colisión, para evitar el golpe, entonces yo doy un volantazo y me voy a detener a la pared justamente de una casa, digamos al muro de una casa y si es posible, entro hasta la sala y le destruyo hasta la sala de esta persona. Estos son resultados materiales, son daños materiales que generan una consecuencia jurídica, porque a pesar de que yo quise evitar un resultado que posiblemente pudo haber sido peor, pudo haber acabado con la vida de la otra persona, haber acabado con mi vida, pero generó daños materiales a otra persona. Y esto es una conducta humana, no es una conducta de la naturaleza. Y yo le debo responder a esta persona por los daños que le he causado. Por lo tanto, para que ustedes vayan viendo que se pueden dar muchas combinaciones, muchas situaciones en las cuales implica algunos hechos de la naturaleza y alguna conducta humana. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico ya propiamente, ya con definición y todos los elementos? Un hecho jurídico se define como un acontecimiento, perdón, de la naturaleza o del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias del derecho, es decir, consecuencias legales, aunque éstas se producen. Es decir, yo no quería terminar con el muro perimetral de la casa y prácticamente entrar a la sala de esta persona porque quería evitar este accidente que se dio. Pero este fue una decisión que tomé en milisegundos para poder evitar un daño mayor, que podría ser no solo un choque, sino que podría haber acabado con la vida de esta persona o esta persona podría haber acabado con mi vida. Entonces, obviamente puede que no sea intencional, pero que sí causa esta consecuencia. Me dan un segundo, por favor. Ok, perdón. Bien, les explicaba, permíteme, les explicaba entonces que este podría ser un ejemplo de un hecho jurídico. Puede ser por la naturaleza del hombre. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el nacimiento de una persona, el fallecimiento de una persona, un fenómeno natural, puede ser una inundación, puede ser una catástrofe como un huracán, puede ser una erupción, etc. Entre otros fenómenos naturales, por ejemplo, imagínense que usted deja estacionado su carro afuera de un lugar aquí en el centro de San Miguel y de pronto usted sale y ve que había tanto viento afuera que una valla publicitaria de estas bien grandes que hay a veces en algunos lugares le cayó justamente a su carro. ¿Quién le va a responder por eso? Pues ahí vamos a ver qué se puede hacer, porque no es
una situación que alguien haya provocado. Esta es una cuestión meramente de la naturaleza, de que hubo mucho viento, no pudo resistir esta valla a pesar de tener todos los seguros necesarios para mantenerse en su posición y no moverse, no causarle daño a nadie, pero aún así se cayó. Y ahí, ¿quién va a responder? Ya vamos a ir viendo todo eso. Vemos entonces que los hechos jurídicos se dividen en dos: hechos de la naturaleza y hechos del hombre, como ya lo hemos estado hablando. Pero estos hechos de la naturaleza se clasifican, o más bien vamos a ver la definición propia de cada uno de ellos. Los hechos de la naturaleza son acontecimientos de la misma naturaleza que son sucesos independientes a la voluntad del hombre. Esos son acontecimientos naturales que se dan por efecto o acción de la naturaleza. Huracanes, inundaciones, temblores, por mencionar algunos, que es lo que ya más o menos hemos estado hablando. Es lógico pensar entonces que ninguna persona quisiera que ocurriera un temblor o una inundación, pero a pesar de no intervenir la voluntad del hombre, una catástrofe ocasiona consecuencias jurídicas: la destrucción de bienes, cobro de seguros, quiebra de empresas, incumplimiento de contratos, entre otros. Y esta consecuencia genera algunos derechos y obligaciones de diferente índole entre los individuos involucrados de forma directa o indirecta. En palabras simples, vamos a poner otro ejemplo. Todo esto que sucedió con el COVID-19, con lo de la pandemia, hay mucha gente que dice que este virus fue creado en un laboratorio, otras personas que dicen que no, que fue una cuestión de una persona que ingirió un alimento que no estaba bien cocido, que venía de un animal, y se creó esta mutación y por lo tanto se creó un nuevo virus. Pero se entiende que por ser una enfermedad podemos, digamos, hacer un símil de que es una cuestión de la naturaleza. ¿A qué vamos con esto? Ustedes vieron todo el impacto que tuvo el COVID-19 en la vida de todas las personas. Imagínense que haya un patrono que tenía una empresa grande, digamos, que por cuestiones del confinamiento, pues obviamente no pudieron seguir, y por las medidas de bioseguridad no pudieron seguir laborando. Entonces, ¿será que este patrono tenía que estarle pagando el sueldo a estas personas a pesar de no estar laborando, porque no era responsabilidad de ellos el hecho de todo esto del confinamiento? Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿De quién es esta responsabilidad? Ven entonces que esta situación de la naturaleza, lo vamos a ver de esa forma, tiene una repercusión jurídica, porque esto pudo haber ocasionado despidos. Personas que por estar enfermas de COVID, había muchas empresas que por haber faltado tanto tiempo las despedían. Entonces, obviamente estos despidos son injustificados y se puede demandar por esto. También tenemos, por ejemplo, el cobro de seguros o la quiebra de empresas. Por ejemplo, hay personas que con mucho sacrificio, por ejemplo, tenían algún local en algún lugar en donde vendían algún producto, vendían comida que ellos mismos hacían, y a duras penas podían ganar lo suficiente para pagar el alquiler y para mantenerse a sí mismos. Pero con todo esto del COVID, pues nadie salía, nadie compraba y no tenía la posibilidad de pagar el local. Han perdido bienes, han perdido algún tipo de, de trabajo o fuente de trabajo que tenían, fuente de ingreso que tenían, precisamente por esto del COVID-19. También hay empresas que, a pesar de ser grandes, lo que decidieron hacer para tener que pagar todas estas obligaciones que tenían con sus trabajadores, que era de forma contractual, era preferir declararse en quiebra y decir: mire, no tengo para pagarles y vamos a cerrar la empresa porque ya no tengo cómo mantener. También el cobro de seguros, por lo que yo les mencionaba, que si le cae una valla a mi carro, pues está asegurado, obviamente yo lo puedo pedirle al seguro que me lo reponga. Si es este accidente de tránsito, si yo tengo seguro, pues no hay problema. Si por esta catástrofe de que la erupción llegó hasta donde estaba mi carro, pues si tengo seguro, no hay problema. Para que ustedes vean que a veces de esto se derivan derechos y obligaciones. Por lo que yo les decía, si a mí ya me pagaron ese carro y ya firmamos un contrato, esto a mí me genera una obligación de algo que yo tengo que hacer, que era la entrega de este vehículo. ¿Y qué pasó? Bueno, si se quemó, si se destruyó por la lava, pues bueno, si tiene seguro, pues no hay problema, pero si no, yo voy a tener que ver cómo puedo resolver jurídicamente esta situación.
Y hay algunas salidas que ha dado el derecho para este tipo de casos. Y vamos a ir viendo esto y sé que ustedes lo van a ver en otras materias. Entonces, ¿será que es un hecho jurídico, perdón, qué es un hecho jurídico de la naturaleza? Entendemos que cualquier acontecimiento generado por las fuerzas de la naturaleza que tienen consecuencias jurídicas. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pueden ser hechos del hombre y hechos de la naturaleza. Pero estos hechos jurídicos de la naturaleza tienen dos figuras que son sumamente importantes y se van a acordar de mí en derecho civil cuando vean eso. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. Vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es el caso fortuito? Implica un evento de la naturaleza que es impredecible. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, una inundación, puede ser un terremoto, puede ser una erupción de un volcán, un huracán, cualquiera de estos eventos de la naturaleza que puedan causar destrucción a bienes se considera un caso fortuito. Imagínense el caso que de pronto ustedes saben que con esto de la globalización, pues usted pide algo en Amazon, en eBay, no sé, hay otras plataformas también donde ustedes pueden pedir cosas de otras partes del mundo, sobre todo de China, Corea, Japón, todos estos lugares, pero todo esto se traslada hasta acá, al país, a través de barcos. O sea, hay grandes barcos que tienen contenedores con todas estas cosas que se piden de diferentes plataformas, como les decía, Amazon, eBay, etc. Y ahí va su pedido en ese barco, en ese contenedor de ese barco. Pero el problema es que hubo una tormenta o un huracán y no se podía prever que se pudiera tener consecuencias de este huracán y hubo un naufragio. Es decir, todo lo que venía en ese barco se hundió, las personas que venían en el barco murieron. ¿Quién va a responder por eso? Afortunadamente, pues la mayoría de estas empresas tienen seguros o hay estas políticas de reembolso, entonces no hay tanto problema. Pero imagínense que no los hubiera. Son unas cuestiones que por mucho que nosotros creamos, pero es que puede llegar a pasar uno en ciertas posibilidades, pero se puede llegar a dar. Por lo tanto, es necesario prever este tipo de cuestiones por la consecuencia que puede llegar a tener. Luego tenemos, por ejemplo, la fuerza mayor implica un evento causado por el hombre que es inevitable. Imagínense que usted tiene un familiar que es doctor y que es cirujano y que de pronto doctor, este cirujano, está en plena operación, abriendo una parte del cuerpo por una emergencia de una persona. Está en el quirófano intentando hacer esta operación y por alguna razón se va la luz. Y por eso esta persona fallece, porque se apaga la cuestión que tiene que ver con el oxígeno, todos los medidores de ciertas cosas, se va la luz en el quirófano y ya no puede seguir con la operación. Y como esto era una cuestión de vida o muerte, el paciente fallece. ¿Qué va a pasar? Porque lo van a buscar a usted como abogado para saber qué puede hacer. Mire, señor abogado, le quiero consultar, fíjense que yo soy doctor y me pasó esto, esto y esto. Y ahora la familia me quiere demandar a mí por negligencia médica, porque yo no he realizado bien este procedimiento, porque me dijeron que por mi culpa falleció esta persona. Bien, ¿tiene la culpa aquí el doctor? Pues bien, posiblemente pues nosotros llegamos a deducir en un primer momento que no era su culpa, era falta de preparación del hospital o al menos del quirófano, porque los quirófanos deben estar preparados para que no haya absolutamente ni una sola interferencia al momento de estar realizando la intervención. Es más, puede estar lloviendo, puede estar eh, haber un sismo de ser posible y no hay nada que pueda detener a este doctor de seguir con la operación. No sería lo más viable, no sería lo más recomendable que el doctor diga, bueno, está temblando y es demasiado fuerte, me voy a salir y va a dejar al paciente ahí botado. Dentro de la ética de los doctores, pues entiende que ellos deben mantenerse con el paciente hasta que el paciente pues ya esté, digamos, ya esté suturado, o al menos ya tenga, ya esté, digamos, fuera de peligro para que pueda
sacarlo del quirófano y ya puede entrar en recuperación. Otro ejemplo podría ser el incumplimiento de un contrato por la debida asistencia ocasionada por la falla de un vehículo. Por ejemplo, si usted planea un viaje de trabajo, es razonable pensar que puede existir algún imprevisto porque usted faltó a este contrato de asistencia para el mantenimiento de un vehículo. Imagínense que su trabajo es de motorista y de pronto la empresa para la que usted labora le deja ciertas fechas para que usted lleve el mantenimiento del carro, entonces usted no lo lleva. Y por eso usted tiene un viaje hacia otro lugar, hagamos de cuenta, San Salvador, a Santa Ana, es, eh, podría ser lógico poder llegar a pensar que puede tener algún imprevisto mecánico del carro, que puede llegar a pasar por la falta que ha cometido esta persona. Y ahí sí es imputable a esta persona. Pero ¿qué tal si esta persona va y viene del lugar a donde iba a hacer el viaje y no sucede nada? Por eso se dice que es un caso de fuerza mayor, que puede llegar a pasar. Pero estos son algunos de los ejemplos. Esta es una clasificación de los hechos jurídicos de la naturaleza. Luego de esto, aquí más o menos ya les explicaba a qué se refiere fuerza mayor y los casos fortuitos. Tenemos también los hechos jurídicos del hombre, que se denominan, hechos jurídicos del hombre, cualesquiera que sean las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir una consecuencia jurídica, pero siempre se dan estas consecuencias. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba con la cuestión de que yo voy manejando en el carro y para evitar una colisión con otro carro, me desvío y termino golpeando el muro de una casa y si es posible hasta le daño un cuarto, la sala, etc. Entonces, ¿quién va a responder por todo esto? Ese es un hecho jurídico del hombre. A pesar de que no queramos tener estas consecuencias, siempre se pueden dar. Le voy a poner un ejemplo que sí sucedió. Hace un par de años, en un carnaval de aquí de San Miguel, no sé si ustedes recuerdan esa noticia, había un señor que estaba tranquilamente durmiendo en su casa. Imagínense, a veces uno cree que para evitar que le pueda pasar algo, no debería andar en la calle, menos si en el carnaval, que le pueden robar algo, le puede pasar algo. Este hombre estaba tranquilamente durmiendo en su casa. Y de pronto había un helicóptero que estaba tratando de cubrir la noticia desde pues, esa perspectiva, sobrevolando la avenida Roosevelt para poder cubrir todo el evento, digamos. Por alguna razón, no sé si fue una cuestión mecánica, no sé si fue una falta de pericia del piloto, pero terminó aterrizando literalmente en la casa de esta persona y esta persona falleció. Este no es un evento que hubiera querido que se diera, o sea, que ni el piloto, ni la persona, ni nadie hubiera querido que pasara. Pero imagínense que porque había demasiado viento. Los helicópteros funcionan de forma diferente que los aviones. Los aviones tienen una mayor, digamos, estabilidad cuando están en movimiento. Pero los helicópteros necesitan mucho esta estabilidad, pero respecto del viento. Por lo tanto, si hay una ráfaga muy fuerte, pierden fácilmente el control. Imagínense que este haya sido el caso, que por eso esta persona haya tenido este accidente y esta persona haya fallecido. Esta es una cuestión que no es imputable al piloto, en caso de que haya sido lo que yo les mencioné. Si era falta de conocimiento, de habilidad del piloto, pues ahí sí es responsabilidad de él. Pero bueno, vamos ahora a la clasificación de los hechos jurídicos del hombre, que pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. ¿Cuáles son los voluntarios? Bueno, son aquellas conductas que yo puedo realizar de forma lícita o ilícita. Por ejemplo, un hecho del hombre voluntario, que yo quiera comprar una propiedad, que yo quiera comprar un carro, que yo quiera comprar unos muebles, que yo quiera comprar algo, pero que es lícito. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, si esto que yo quiero comprar es algún tipo de sustancia como droga, algún tipo de bebida alcohólica y soy menor de edad, etcétera? También pueden ser ilícitos, perdón. Un ejemplo de los voluntarios lícitos podría ser la gestión de un negocio. Yo quiero hacer
quiero contratar a una empresa para que vengan a pintar mi casa, para que hagan alguna remodelación, para que amplíen alguna parte de mi casa. Ahí estamos gestionando un acuerdo entre las partes. Y yo le voy a pagar a esta persona porque haga todo esto que les he mencionado. Y es una cuestión completamente lícita. Pero diferente fuera, por ejemplo, una cuestión ilícita, un pago indebido. Por ejemplo, que yo trabaje todo el mes aquí en la universidad y me quieran pagar con alguna sustancia ilícita. Eso es un pago indebido. A mí me tienen que pagar según el contrato en dólares de los Estados Unidos de América, tal cual. No me pueden pagar en una moneda diferente. Ahora con todo esto del Bitcoin y todas las criptomonedas, pues se habló de hecho de que se podría pagar a las personas en criptomonedas, pero luego se criticaba bastante esta medida porque se consideraba que como esto fluctuaba, implicaba que el pago no le iba a llegar íntegramente a la persona. Podía ser justamente el momento en que se le hacía el pago, pero imagínense que yo lo voy a cobrar mañana, ya puede que mañana se haya desplomado el Bitcoin y yo ya no tenga nada, ya no tenga mi sueldo mensual. Ese es otro tema. Luego tenemos la clasificación de los hechos jurídicos del hombre que son involuntarios, que van en contra de la voluntad o al margen de la voluntad de la persona. El ejemplo que les ponía de este piloto de este helicóptero, que imagínense que haya sido una falla mecánica, una cuestión que no dependía de nadie, que haya sido por una cuestión del viento, que haya tenido este accidente, y esto va en contra de la voluntad de la persona. No era su intención que esto se diera. Y fíjense que esto es bastante importante en el área del derecho, porque ustedes, sobre todo cuando vean derecho penal, cuando vean derecho civil, tienen que ver mucho, mucho, mucho la parte de la responsabilidad, ya sea responsabilidad civil, que es el hecho de responder por cuestiones de dinero, contratos y todo esto, y la responsabilidad penal, qué fue lo que hizo o no hizo el presunto imputado. ¿Será que sí estuvo en el lugar de los hechos? ¿Será que fue cómplice, que fue el autor intelectual, etcétera? ¿Cuál fue el grado de responsabilidad que tiene esta persona? Todo eso ustedes lo van a ver, como se los menciono, en otras materias ya más específicamente. Ahora sí, vamos a hablar de los actos jurídicos. Y esto se considera que es una manifestación expresa o tácita de la voluntad con la intención de poder crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones que están reconocidas por la ley. Por ejemplo, lo que yo les decía del matrimonio. Bueno, en la ley se crea un derecho que yo tengo para poder contraer matrimonio con otra persona que cumple con los requisitos, así como yo, para poder contraer matrimonio. Punto. ¿Estoy adquiriendo derechos y obligaciones? Sí, y ustedes lo van a ver en derecho de familia. La igualdad de los cónyuges, mi obligación, por ejemplo, si yo estuviera casada, mi obligación de cooperación económica para el hogar, la igualdad que tenemos con los hijos, las obligaciones que tenemos para con los hijos, todo esto está contenido en la ley. Luego de esto tenemos también, por ejemplo, transferir, modificar o extinguir derechos. Un acto jurídico puede ser un contrato, que yo quiero contratar a esta persona, como les decía, para que vaya a pintar mi casa, para que haga remodelaciones, para que cambie haga alguna ampliación en algún lugar de mi casa, etcétera. Yo le estoy pagando a esta persona para que haga todo eso. Y esto a través de un contrato. Y los contratos son creaciones de la ley. Tenemos la clasificación de los actos jurídicos que puede ser unilateral o puede ser bilateral o multilateral. Ejemplo, unilateral, por ejemplo, yo me comprometo a pintar mi casa y para esto yo hago un préstamo. Este préstamo yo lo hago con el banco, pero yo me comprometo unilateralmente a pagarlo. Ya lo que yo haga con el dinero ya es cuestión mía. Si pinto o no pinto, pues ya es cuestión mía. Ahora bien, es bilateral o multilateral cuando, por ejemplo, para pintar mi casa y hacer todas estas remodelaciones, yo contrato a una persona que pueda hacerlo o puedo, por ejemplo, yo vivo en una residencial y le digo, mire, señor de la residencial, fíjese que yo quiero comprar esta casa pero quiero hacer unas ampliaciones. Y le dicen, mire, sí las puede hacer, pero solamente con la constructora de esta residencial.
porque debe tener un solo diseño. Es decir, las casas ya tienen un diseño específico y no se puede construir un diseño distinto. Entonces, lo puedo contactar con esta persona para que sí usted pueda hacer esas remodelaciones y pueda hacer esos cambios que quiere. Entonces, aquí ya es multilateral, porque usted le va a comprar la casa a la persona encargada de la residencial y va a subcontratar a esta constructora para que le haga las remodelaciones pertinentes. Entonces, tenemos más de una persona dentro de estos actos jurídicos. Entonces vemos que es unilateral cuando interviene la voluntad de una persona. Tenemos otro ejemplo acá que es una donación. Por ejemplo, y bueno, antes de avanzar con el ejemplo, quiero que ustedes sepan que ustedes van a ver esta figura de la donación en derecho civil. Donación, así como se lo imaginan, tiene que ver con el hecho de quiero regalar algo. Voy a donar ropa, voy a donar víveres, voy a donar algo, voy a regalar algo que es de mi propiedad y que yo se lo quiero dar a alguien más. Y que esta persona no me va a tener que dar nada, no me tiene que pagar nada. Pero la donación es una figura en derecho civil. No es solamente, bueno, yo quiero ir a donar esto a tal lugar, a tal ONG o a tal asilo, por ejemplo. No es solamente así. Por ejemplo, la donación puede ser que cualquier persona transfiere a otra, perdón, la propiedad de una cosa de manera gratuita. Únicamente existe la voluntad de quien otorga la donación. Por ejemplo, imagínense el caso que mis papás tengan una propiedad y me la quieren regalar a mí, pero quieren que yo sea la dueña de esa propiedad. No es solamente que yo llegue, yo la utilice porque está a nombre de ellos. Entonces, hay un contrato, un tipo de documento en derecho civil que se llama donación, que va en el protocolo del notario y bueno, ustedes lo van a ver después. Entonces, ahí dice, mire, tal propiedad que es del dominio de, y pone el nombre de mis papás, lo va a donar a favor de y aparece mi nombre. Se lleva al registro, se inscribe esta donación y entonces ya aparece mi nombre. Yo no tuve que pagar nada y esta propiedad ya es mía porque me la donaron. Entonces, ahí solamente existe la voluntad de la persona que entrega la donación. En este caso, yo les puse el ejemplo de que eran dos papás, pero imagínense que solo sea uno, es solamente la voluntad de la persona que quiere donar este bien, este inmueble. Y de ahí, acá me equivoqué en las disculpas del caso, era la definición de un acto jurídico multilateral o bilateral. Y ya les puse el ejemplo de la constructora y de la residencial. Luego de eso tenemos los elementos de la existencia de un acto jurídico. Esto es sumamente importante para ustedes y sé que lo van a ver en materias más adelante porque esto es casi que la base del derecho civil. Para que exista un acto jurídico es necesario la manifestación de la voluntad. El ejemplo más clásico, me quiero casar. Bueno, voy a tener que cumplir con los requisitos que establece la ley, pero uno de esos requisitos es precisamente la voluntad de las personas. Quiero donar una propiedad. Ahí existe la voluntad de la persona, entre otros ejemplos más. También el objeto físico o jurídicamente posible. Ahí tenemos el caso de un objeto físico. Yo quiero que bueno, a mí me van a donar o yo voy a donar una propiedad. Ese objeto físico existe. Eso es lo importante, que exista, que sea tangible, pero también puede ser jurídicamente posible. Me quiero casar. Esta figura del matrimonio es jurídicamente existente. Es posible que yo me pueda casar porque la ley ya me lo habilita. Entonces puede ser una cosa como tal, física, o puede ser un derecho que yo pueda hacer efectivo. Yo me puedo casar, me puedo divorciar, yo puedo hacer un contrato con una persona para una obligación de algo que tiene que hacer y no precisamente es algo físico, algo, por ejemplo, tangible, algo que yo pueda ver, como pintar una casa. Puede ser que yo le encargue a una persona que escriba una canción o que me resuelva un problema. Hay diferentes modalidades y ustedes las van a ver en otras materias.
Y un elemento fundamental para la existencia de un acto jurídico es la solemnidad. ¿Cuántos de ustedes han estado en un matrimonio civil y ustedes ven ahí que está el notario, están los contrayentes, que son las personas que se van a casar, y están los testigos, además de los familiares y otras personas que pueden estar ahí? ¿Por qué se hace esto? Ustedes más o menos sabrán que, por ejemplo, para hacer un contrato yo solo necesito la voluntad de las partes, que cumplan con los requisitos y que firmen un documento y ya. Porque el matrimonio no es así. El matrimonio tiene un elemento plus, un elemento más, que es la solemnidad, es decir, hacer este acto público. Perdón, hacer este acto de carácter público para que sea de conocimiento de las personas. ¿En qué sentido? Pues bueno, tenemos estos testigos que tienen que dar fe que las dos personas se quieren casar por voluntad propia, que son mayores de edad, que no son familiares, entre otro tipo de elementos. Pero imagínense el caso que uno de los testigos sabe que una de las personas no está ahí por voluntad propia, que quieren que se case porque los papás lo amenazaron, porque la muchacha estaba embarazada, etcétera. Entonces, por eso es que este acto se hace de carácter público, entre comillas, pero que existe la solemnidad. Y esto, como les digo, ustedes lo van a ir viendo un poco más adelante. Y aquí más o menos hay una definición de los elementos, pero quiero ir avanzando un poco más. Elementos de validez de los actos jurídicos. No me quiero detener tanto en esta parte porque, como saben, ya se los mencioné varias veces, esto ustedes lo van a ver en derecho civil. Capacidad de las partes, es decir, si las partes tienen las aptitudes para poder ser parte de un proceso, para poder enajenar un bien, para poder hacer un contrato. Lo mínimo que se necesita es que sean mayores de 18 años. A partir de ahí, dependiendo del tipo de contrato, de la obligación que sea, los requisitos pueden ser diferentes. Por ejemplo, lo que les mencionaba del matrimonio, deben ser mayores de 18 años, no deben ser familia entre sí, deben estar solteros, no tener un compromiso de matrimonio con otra persona, entre otros elementos. Pero la capacidad se refiere al hecho de poder intervenir en un proceso o en un acto. Por ejemplo, una persona quiere demandar a otra porque la estafó, porque compró algo en Facebook y lo estafó. Pero la persona que quiere demandar tiene 16 años, compró algo en Marketplace y de pronto no era lo que pensaba. Y quiere estafar quiere demandar al vendedor porque lo estafó y conoce a esta persona y por eso es que lo quiere demandar. Pero no es mayor de edad, no puede hacerlo por sí, tiene que hacerlo a través de un representante. Todo esto ustedes lo van a ir viendo un poco más adelante. Ausencia de vicios de voluntad. Ya les mencioné el ejemplo. Imagínense que una de las personas esté siendo amenazada de que si no se casa con la persona, con la mujer, entonces lo van a matar a su familia. Imagínense ustedes ese caso extremo. Ahí hay una ausencia de voluntad. Esta persona no se quiere casar. Por lo tanto, este acto de matrimonio no se puede configurar, ahí hay una nulidad. Pero este tema ustedes lo van a ver ya en la parte de los contratos, me parece. Licitud del objeto, motivo o fin del acto jurídico. Imagínense ustedes, hablemos de la licitud del objeto, que ustedes les venden una pintura, pero de pronto ustedes saben que eso viene del mercado negro, que fue robado de algún museo, ustedes lo saben y aún así compran esta pintura, saben que ese objeto es ilícito. Por lo tanto, no se puede hacer el acto jurídico con algo ilícito, al menos no debería ser así. Motivo o fin del acto jurídico. Imagínense que les pongo varios ejemplos para que se vaya comprendiendo. Ya los conceptos ustedes los van a ir viendo bastante bien en otras materias. Motivo o fin del acto. Imagínense que usted quiera poner un negocio, pero este es un negocio fachada que lo utiliza para poder hacer esta famosa figura de lavado de dinero. Entonces aquí no es un objeto lícito, porque el fin, a pesar de que usted directamente no esté iniciando este negocio,
de manera tal que usted va a cometer un acto ilícito, pero es un medio para poder hacer esta actividad de lavado de dinero para estructuras criminales, etc. También tenemos las formalidades que debe tener el acto jurídico. Cada acto jurídico tiene formalidades diferentes. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Yo tengo una propiedad y yo quiero alquilarla. Nosotros lo conocemos como alquiler. Entonces yo quiero arrendar esa propiedad y yo le pongo a la persona que sí se la puede alquilar, pero que no me ponga un negocio, que no me ponga un comedor, pero sí, por ejemplo, un salón de belleza. No quiero un comedor porque eso hace que hayan animales, que esté sucio y no quiero eso. Puede ser un salón de belleza o una oficina o puede ser para vivienda, pero no quiero que ponga ese tipo de negocio. Entonces, hacemos un contrato de arrendamiento y tiene formalidades específicas. Un matrimonio tiene otras formalidades, una compraventa tiene otras formalidades y así. Hay diferentes contratos o diferentes modalidades de actos jurídicos que tienen formalidades distintas. Yo en el contrato puedo poner, mire, esta propiedad, yo no quiero que utilicen la mitad de la propiedad. O si entra, entre por la puerta de atrás, la puerta de adelante no la abra porque la tengo que mandar a arreglar, etc. El contrato solamente va a ser por un año y puede ser prorrogable simplemente un año y después yo le digo si lo vamos a seguir arrendando o no. Entre muchas otras cláusulas que puede llegar a tener este contrato. Creo que, pensé que todavía faltaba más contenido, pero creo que con eso ya agotamos el contenido de esta sesión. Ya con esto finalizamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, eh, algo que quieran preguntar. Eh, Hola. no, Vic, de mi parte todo ha quedado muy claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bien. En caso de que hayan dudas, pues todavía tenemos la oportunidad en la próxima clase de poder hablar un poco de algunos temas, de algunas ideas que tengamos confusas, ya sea de las exposiciones o de los temas que hemos visto en las sesiones virtuales. Así que aprovechemos la oportunidad que tenemos, no tengan pena, pregunten si no entienden algo y con todo gusto pues yo les puedo explicar. Así que bueno, vamos a finalizar entonces con la sesión de hoy. Muchas gracias a quienes han estado presentes en esta sesión. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.